Hola, hola, un saludo a cada uno de ustedes. Es una bendición estar aquí una vez más, como hemos estado en otras ocasiones, pero en esta oportunidad acompañado de una amiga y hermana, psicóloga y también madre, esposa, Elizabeth Cabrera. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días, Pastor. Una alegría poder estar con usted. Gracias por la invitación. Y bueno, muy contenta de poder compartir un tema tan importante el día de hoy. Excelente, gracias, gracias por tu apoyo y por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con el pie derecho, ¿cierto? Pidiendo la bendición de Dios. Así que te voy a invitar a que me acompañes y también a todos nuestros amigos que están allí, nuestros hermanos, nuestros amigos o alguien a quien ha recibido este link, ya sea en Facebook, en YouTube o en cualquier otra plataforma que nos acompaña. Acompáñanos para orar, porque vamos a hablar de un tema muy importante y quiero decirte, si estás luchando con la soledad, si tienes desórdenes en tu mente, si no sabes qué hacer con tu vida, Cristo es la solución. Pero también quiero decirte que hoy vamos a abordar un tema muy importante que va a ayudarte a mejorar tu calidad de vida, especialmente tu salud mental. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por la bendición de compartir en este momento con nuestros amigos que hoy nos acompañan en esta hora y también con la hermana, la doctora Elizabeth, que es una psicóloga que tú has bendecido con conocimiento para compartir con nosotros. Quiero pedirte que en este momento tu espíritu pueda hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y seamos conscientes de tu presencia en nuestras vidas y podamos abrir nuestro corazón a la necesidad de ti. Tócanos, Señor, y háblanos, y especialmente en esta hora, permítenos ser instruidos, motivados para tener un fortalecimiento de nuestra salud mental. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo oramos así. Amén. 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 Bien, salud mental, Elizabeth. ¿Qué es eso? ¿Qué es salud mental? Yo, la verdad, he escuchado el término, lo he usado muchas veces como pastor, pero no estoy seguro que lo esté usando bien. ¿Qué es la salud mental? ¿Podrías hablar? Bueno, hay muchas definiciones y nosotros buscamos, hay muchas definiciones referentes a la salud mental, pero quiero que miremos una que es la que la da el Instituto Nacional de Salud Mental y Ujú. la define como una situación de bienestar producida por un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Y aquí quiero hacer énfasis en algo y es que anteriormente en la psicología se decía que el ser humano era biopsicosocial, es decir, se interesaban solo en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Pero Ujú. luego en las investigaciones se dieron cuenta que había un factor que estaba ayudando como factor protector ante la adversidad, entre las adversidades, lo cual era el área espiritual. Entonces, por eso vamos a encontrar que algunos autores están involucrando el área espiritual en el ser humano. Ok, Entonces, se habla básicamente de un bienestar en esas cuatro áreas. Puedes ok. que estar bien a nivel psicológico o a nivel social, pero si a nivel espiritual o a nivel emocional no estás bien, no estás teniendo una salud mental. Es básicamente la unión de esas cuatro áreas para nosotros poder definir bien lo que es la salud mental. Ok. Bueno, ahora me dejas una pregunta y seguramente alguien más también la tiene. ¿Qué es lo biológico? ¿Qué es lo biológico? ¿Qué es lo social? ¿Cómo definir esas cuatro áreas para alguien que Bueno, no tiene ni idea cómo identificarlas? bueno, a medida que nosotros vamos hablando sobre estas áreas, hay una parte más adelante donde voy a abordar cada una de manera más específica Ok, y lo voy a desglosar parte por parte y cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a evaluar en estas cuatro áreas. Yo creo que más adelante lo vamos a ver de una ok. manera más específica. No me voy a adelantar entonces, así que aquí Exacto. tenemos amigos que dicen, bueno, voy a esperar porque quiero entender qué es lo biológico cuando hablamos de biológico, de social, de espiritual, cómo esas áreas se relacionan con nosotros. Hay un caso en la Biblia que está en Primera de Reyes, el capítulo 19, y es la historia de Elías. Elías acababa de bajar del monte y tenía una situación en la que había huido por 3 años y medio del rey que quería matarlo y había una sequía, una hambruna, y entonces ahora Dios lo usa con poder. Y sin embargo,
Después de Dios usarlo con poder en el Monte Carmelo, Elías baja y huye y lo encontramos por allí en el desierto, dice el versículo 4, capítulo 19, versículo 4. Bueno, el 3 dice, viendo el peligro, se levantó y huyó para salvar su vida. Dejó a su criado y salió corriendo y se fue por el desierto un día de camino. Imagínate, viene corriendo, estresado, había estado en la montaña y se va un día de camino y ahora llega, dice el versículo 4, se sienta debajo de un arbusto, de un enebro, y allí deseando morirse, así dice la Biblia específicamente, dice, le dijo a Dios, Señor, basta ya, quítame la vida. ¿Sí? ¿Cómo alguien puede llegar a ese punto de colapsar y cómo enfrentarse a eso? ¿Tiene una persona que llegar hasta ahí o hay un punto en el que yo puedo identificar factores? Tú mencionaste algo, factores de protección. Bueno, puedo identificar algunos factores de riesgo, unas señales de peligro. ¿Cómo identificar esas señales y cómo abordar ese concepto? ¿Podrías hablarnos un poco más de eso y pensando en el caso de Elías? Bueno, pastor, yo pienso que la Biblia se ha interesado, la palabra de Dios se ha interesado mucho en la salud del ser humano y no tan solamente en la parte física, Ujú, sino también en la parte emocional. Y hay un texto en Proverbios en el cual nos dice eh, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O ujú, en otras versiones dice, guarda tu mente. Realmente es de gran importancia nosotros poder cuidar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las cuales son eh, momentos estresantes que hacen que nos podamos sentir como se sintió Elías. ujú, Realmente todos, pastor, así seamos profesionales, así seamos pastores, en fin, ujú, todos pasamos por momentos de crisis, por momentos de dificultad. Siempre hay situaciones límites, las llamo yo, en ujú, las que llegamos a un punto que decimos, hey, no puedo más, acá no soy capaz de seguir adelante, no puedo más, y ahí es donde la persona colapsa y dice, hey, me quiero morir, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde tenemos que empezar a decir, bueno, ¿desde qué parte vamos a empezar a tener esta ayuda? Desde lo espiritual, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda médica, en fin. Entonces, hay muchos factores en los cuales nosotros debemos decir, hey, me estoy sintiendo de esta forma y necesito ayuda. Y ujú, aquí en esto quiero que hagamos también, vayamos haciendo como un ejercicio más adelante y es nosotros empezar a hacerlo como de una manera práctica y es nosotros pensar en qué situación difícil estemos pasando en estos momentos. Así como lo mencionabas de Elías, quizás usted, quizás yo estemos pasando por algún momento que decimos, hey, está pasando algo y siento que me está eh, estorbando, digamos así, mi tranquilidad. Y realmente algunos dicen, no, yo estoy bien, estoy pasando por el mejor momento de mi vida, pero si hay algo que está estorbando eh, tu, tranquilidad, tu tranquilidad, te está ujú, robando tu paz mental, es ujú. decir, que hay algún problema en tu vida que debes empezar a mirar cómo vas a solucionarlo. Prácticamente entonces estaríamos hablando como de identificar los sentimientos, validarlos, porque a veces siento que como que intentamos ocultarlos o inclusive negarlos. Ah, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi hijo en algún momento cuando tiene sueño, que se pone irritable y grita y llora y le pregunto, ¿tienes sueño? No, no tengo sueño. Bueno, esa era una etapa que vivió en su momento. Y eso me hacía pensar, decía, pues a veces a mí me pasa lo mismo. Eh, Puede ser que alguien se acerca y me dice, lo noto un poco cansado. No, estoy bien, estoy muy bien. Alguien ve una señal de una situación en mí y de repente es probable que esa persona puede decir, noto que estás estresado, que estás preocupado, que estás... sí". Y de repente veo y digo, aquí pasó algo, aquí pasó algo. Veo que realmente hay una situación, pero no lo identifico. ¿Cómo puede uno validar o cómo puede uno identificar los sentimientos? ¿Es malo sentirse de cierta manera o de otra forma? O sea, ¿cómo es esa parte y de qué manera uno puede como ser humano identificar sus sentimientos y validarlos, ¿no? Pues si es la palabra correcta.
Está, Bueno, pastor, antes de esto quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Dependiendo el estado en el que te encuentres, dependiendo del estado de tu salud mental, va a ujú, influir de una manera positiva o negativa en las decisiones que vayas a tomar, en los ok, pensamientos que vayas a tomar y en la forma como vas a reaccionar frente a una situación de estrés. Entonces, si yo puedo decir, hey, hay algo que me está molestando, hay algo que no está bien en mi vida, eh, debo tener cuidado con esto, porque esta situación me puede hacer salir de mis casillas. Yo siempre digo que nosotros somos como una ollita a presión. mm, Es decir, cuando una olla de presión se empieza a llenar de vapor y de cosas, el ser humano también nos llenamos de problemas, de dificultades, cargamos nuestros problemas solos, en fin, cada quien tiene algo que le está molestando ahí en su vida y si no buscamos una manera de solucionarla, vamos a hacer como la olla a presión. Cuando una olla a presión explota, eso es como una bomba y ujú, realmente es supremamente peligroso. Si tú en estos momentos estás pasando por una situación difícil y no quieres buscar ayuda, si estás pasando por una situación en la que dices yo puedo solo, definitivamente en algún momento vas a colapsar y no sabemos cómo vamos a colapsar. Algunas personas pueden colapsar queriendo buscar una salida o refugio en las drogas, algunos pueden colapsar eh, en intentos de suicidio, algunos pueden colapsar de miles de maneras. Entonces, es necesario nosotros decir, hey, ¿qué está pasando con mi vida? Y una de las formas para nosotros identificar estas emociones eh, es de la siguiente manera, pero quiero antes definir qué son las emociones. Daniel Goleman ujú. define las emociones como un sentimiento y sus pensamientos característicos a los estados psicológicos, biológicos y a una variedad de tendencias e impulsos a actuar. Entonces, vamos a pensar en esa situación que dijimos al inicio de la sesión. ¿Qué situación en estos momentos en mi vida están robando mi paz, mi tranquilidad, mi salud mental? Después de que yo pienso en esa situación por la cual estoy pasando, tengo que empezar a decir, hey, ¿qué emoción me está haciendo sentir esta situación? ¿Y cuáles son las emociones? Bueno, quizás estés sintiendo ira, te estés sintiendo triste, te estés sintiendo atemorizado, quizás estés un poco disgustado por la vida, con todo el mundo, quizás sienta un poco de vergüenza porque quizás mi situación avergonzaría a los demás según como yo pienso, o quizás estoy en mi mejor momento de la vida en cual también podríamos decir que una emoción podría ser también el amor. Entonces, quiero que pensemos en esa emoción. Nosotros tristemente, pastor, muchas veces decimos, ¿cómo te fue el día de hoy? Bien, todo me fue bien. Eh, pero quiero que vayamos un poco más a empezar a conocernos y decir, acabamos el día y decimos, hey, ¿cómo me sentí hoy? Hoy sentí demasiada ira en mi trabajo. Mm. Es necesario nosotros empezar a conocernos. ¿Qué emoción sentí hoy? Que lleguemos a nuestra casa y digamos, bueno, hoy me sentí muy triste. ¿Y por qué te sentiste triste? Bueno, porque me pasó cierta situación. Después de que ya empiezas a reconocer de que en nosotros hay emociones, las identificamos, decimos, hey, resulta que esa tristeza hizo que yo me comportara de cierta forma. La ira que yo tuve el día de hoy hizo que me comportara de una forma en la que no fue apropiada porque salí de mis casillas, me volví quizás un poco agresivo y contesté de una forma que no lo tenía que hacer. Y en este mundo, en este país en el que todos vamos afanados, todos estamos preocupados, reaccionamos de una manera que no es la adecuada. Entonces, cuando nosotros nos dejamos dominar por este tipo de emociones, podemos llegar a realizar actos irracionales o actuaciones que nos llevan a hacer daños a nosotros mismos o quizás a otras personas o actos de intolerancia. Entonces, cuidado con esas emociones que estamos empezando a sentir. Validemos esas emociones de la siguiente forma que diga, hey, es normal, no vamos a decir de que sea malo que nos sintamos tristes, que nos sintamos enojados, no es malo. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo estoy reaccionando yo ante estas emociones, ¿sí? Y cuando ya nosotros podemos tener control de estas emociones es cuando decimos, hey, sentí ira, pero pude abstenerme de Reaccionar. llegar a explotar, digámoslo así, entonces yo puedo decir, hey, puedo controlar esta emoción. Ujú, Entonces es muy importante tener en cuenta estas dos cosas.
Si eres de las personas que no puedes, te das cuenta con este ejemplo de que no pueden controlar tus emociones, ahí tenemos que empezar a trabajar control de impulsos y demás. Entonces, pero si yo soy de las personas de que, bueno, respiro profundo, me tranquilizo y trato de manejar la situación, puedo decir que tengo un poco de autocontrol. Ujú. Sí, que es un don de Dios, de paso. Ahora, me pensaba un poco en lo que mencionabas y recordé el texto de Génesis, en el capítulo 2. En el Génesis está la creación y Génesis capítulo 2 menciona que Dios creó al hombre eh, y entonces en el versículo, por ejemplo, 2:16 dice, Dios le dice al hombre, puedes comer de todo árbol, pero del árbol que está, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y entonces en el versículo 19, Dios había formado todas las bestias y le dijo a Adán, Adán, ponle nombre a cada uno de estos animales. Adán le puso nombre y etcétera. Y luego en el versículo 21 dice, el versículo 20 dice, Adán le pone nombre a toda bestia, pero para Adán no se halló una ayuda idónea. Así que Dios pone en Adán el sentimiento de soledad, la necesidad de alguien. Dios llena todo, pero Dios le da un sentimiento a Adán. Muy bonito. Más adelante, el pecado traería otros sentimientos, como por ejemplo la vergüenza, la culpa, ¿sí? Que aunque son parte del pecado y producto del pecado, que es lo que produce vergüenza, culpa, Dios no avergüenza, pero apenas llega el pecado, Adán y Eva se sienten culpables, avergonzados, buscan refugio en sus propias ideas. No podemos decir que los sentimientos son malos porque Dios formó ese cuerpo, Dios hizo a ese hombre, Dios hizo a esa mujer y nos hizo perfectos. Entonces la pregunta es, ¿qué factores afectan mi salud mental? Porque, ok, ya identifiqué y sé que hay unas emociones, Dios las hizo, son buenas porque me ayudan a estar alerta, a reaccionar ante algo, pero entonces, ¿qué factores? Usted mencionaba al principio algunos, ¿no? Tú mencionabas que lo social, lo espiritual y esto, pero hay otros factores, ¿cómo intervienen esos factores en la forma como mi salud mental, emocional se desarrolla? ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Bueno, hay muchos factores. Muchas veces lo que en el hogar muchas veces tenemos, ya sean problemas económicos, Ujú, problemas de pareja, quizás estén afrontando problemas de divorcios, eh, el estado migratorio en este país ujú, es algo que también genera estrés, ¿verdad? Las noticias que a diario vemos. ujú, Hay un sinnúmero de cosas, pastor, que están empezando a bombardear nuestra mente y están quitando nuestra paz mental. ujú, Entonces, a diario siempre vamos a tener algo que nos está preocupando. Y más si empezamos a ahondar un poco en la parte de la tecnología, que es algo que no nos ayuda a nuestra salud mental. Realmente la tecnología es muy buena sabiéndola usar, pero si nosotros a diario estamos mirando noticias, una cosa a otra, nos vamos a llenar de tanta preocupación del mañana que no estamos viviendo el aquí y el ahora. Si sí, no vivimos el aquí y el ahora, empezamos a preocuparnos, a sobrepensar cosas que pensamos que va a pasar y realmente quizás no vayan a pasar. Entonces, hay algo, pastor, y es eh, muy curioso y fue una investigación que hicieron en la Universidad Estatal de Pensilvania y dice que más del 90% de las cosas que a nosotros nos preocupan no suceden. Entonces nos estamos preocupando excesivamente por todo. Nos preocupamos por el estatus migratorio, nos preocupamos por una enfermedad de algún familiar o nos preocupamos por ciertas situaciones en el hogar que realmente estamos sobrepensando las cosas más de lo que debiéramos pensarlo. Entonces, son factores que nos están afectando a diario. Cuando fue el problema de la pandemia, la mayoría de personas se estaban enfermando. ¿Por qué? Por las noticias que escuchaban. ujú, Entonces, realmente, algunos podrían tener una simple gripa, pensaban que era el COVID y ujú, terminaban, digámoslo así, muriendo, teniendo una sala de urgencias y muriendo realmente. ¿Por qué? Porque entraron en pánico y nuestra mente es tan poderosa que lo que usted cree, lo que usted piensa,
la mente se lo cree. Entonces, son cosas que debemos tener con mucho cuidado y quiero ya hablar de las 4 áreas también de las que habíamos mencionado anteriormente, que de pronto te va a ayudar un poquito más a desglosar esta pregunta, Ok. de la forma como afectan cada área. Ujú. Ok, excelente. Entonces hablemos de esas áreas. Bueno, siempre en una consulta psicológica me gustaba que la persona pudiese pensar en las 4 áreas, en sus 4 áreas que son la emocional. ¿Qué es la parte emocional? La parte emocional es la parte de las emociones, el que yo identifique mis emociones, cómo me siento en el momento, esta situación por la que estoy pasando, qué me está haciendo sentir. Em, y en cuanto a este tipo de emociones o según todo lo que me esté generando estrés, yo decir, hey, ¿qué cosas me pueden ayudar a mí para bajar esos niveles de estrés? Una de las cosas que a mí personalmente me han ayudado es lo que yo digo, orar y llorar. El orar es un acto de usted abrirle su corazón a Dios y decir, hey, tengo este problema, esta dificultad, siento que no puedo más, hasta aquí llegué, en fin. Es un proceso de catarsis, como se habla en psicología, en el que podemos hacer ese desborde de sentimientos y esto es parte de una terapia. Y la parte de llorar es también una terapia en la que yo lloro y descanso mi alma, descargo todo lo que llevo dentro y es algo tan normal y tan necesario, pastor. Y yo quiero acá hacer énfasis en lo siguiente. Dios nos creó hombre y mujer con la misma capacidad de emociones y sentimientos. Quizás las mujeres un poco más susceptibles que los hombres, pero quiero resaltar algo acá. Los hombres también lloran, los hombres también pueden llorar. Y en nuestra cultura machista muchas veces si el hombre llora es un hombre débil. Si el hombre hace ciertas manifestaciones de cariño, está mostrando su debilidad y no es así. En la parte emocional es importante, es supremamente importante de que no se guarde usted nada de lo que está sintiendo. Usted debe expresar lo que siente, sea bueno o no sea tan bueno. Si tienes ganas de llorar, llora. Si estás triste, manifiesta porque estás triste. Si estás alegre, comparte tu alegría. No te guardes todos esos sentimientos porque te van a hacer daño. Es necesario hacer este tipo de cosas porque parecen simples, pero realmente son necesarias para que nuestra área emocional Ujú. pueda estar mejor de lo que debería estar. Entonces, tengamos en cuenta esto. Miremos qué cosas me están ayudando a mí, qué cosas me ayudan a mí para bajar esos niveles de estrés. A otros quizás les puede funcionar el escuchar música instrumental, Ujú. el escuchar meditaciones, el salir a caminar. Es muy necesario también en la parte emocional hacer ejercicios de respiración, respiraciones profundas. En internet podemos encontrar miles de ejercicios en los cuales nos pueden ayudar a hacer una respiraciones diafragmáticas y demás. Esto ayuda mucho en el área emocional a empezar a bajar estos niveles de estrés. Practicar la gratitud. Sencillamente ante todo, sean cosas buenas o no tan buenas que nos pasen, ser agradecidos. A veces nos enfocamos solo en quejarnos de lo que nos está pasando Ujú. y no decimos, hey, sí, me está pasando cosas no tan buenas, pero gracias a Dios tengo ciertos beneficios o ciertas cosas buenas que me están pasando. Entonces, la práctica de gratitud también es muy importante en el área emocional. Ahora, el área física. En Ujú. el área física nosotros abordamos lo que son las necesidades básicas del ser humano. Bueno, a nivel físico, ¿cómo estoy? Estoy quizás bien de salud, quizás mi estilo de vida sí es un buen estilo de vida, me estoy alimentando bien, estoy haciendo ejercicio, estoy durmiendo bien. Si no estoy durmiendo bien, podríamos empezar a tratar lo que son pautas de higiene del sueño. Entonces, lo recomendable en personas adultas es dormir de 7 a 8 horas. Bueno, empieza a evaluarte. Hey, yo siento que no estoy durmiendo lo suficiente. ¿Y por qué no estás durmiendo lo suficiente? Quizás por cuestiones de trabajo o las preocupaciones también hacen de que no podamos dormir o podamos tener un sueño reparador. Ujú. Se dice que es más productivo dormir 3 o 4 horas de antes de medianoche que 5 o 6 horas después. ¿Por qué? Porque el proceso, digámoslo así,
de tener un sueño reparador empieza desde las 9 de la noche. Si nosotros nos gusta trasnochar, nos acostamos 12, 1 de la mañana, no vamos a amanecer eh, bien al otro día si te levantes a las 10 de la mañana. Entonces hay que tener en cuenta esto. Empecemos a evaluarnos. Hey, ¿cómo estoy en la parte física? Que es la parte, digámoslo así, la parte biológica. ¿Me estoy alimentando bien? ¿No estoy durmiendo bien? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Entonces es necesario evaluarnos. Y el ejercicio es supremamente importante, aunque a veces se nos dificulta un poco con estos climas porque es más fácil salir a Claro. trotar en verano que salir a caminar en invierno, que bueno, en fin, no es tan agradable, pero es necesario hacer ejercicio. Cuando se hace ejercicio hay mayor oxigenación en el cerebro, por eso es recomendable quienes tienen episodios depresivos salir a caminar, hacer ejercicio, oxigenamos nuestro cerebro, estamos con mayor claridad de nuestros pensamientos, nos relajamos, nuestro sistema inmune también mejora. Entonces, en el área física, tengamos en cuenta el ejercicio. Entonces, Sí, no sé una pregunta. si me estoy dando a entender en estas áreas. Sí, una pregunta. Hay personas que están encerradas, ¿no? Y dicen, no, yo ya entiendo y estas áreas son muy importantes, lo físico, lo emocional, pero estoy encerrado, encerrado. Yo creo que me va mejor estar solo, me va mejor cerrando la puerta de mi cuarto, apagando las luces y cada vez que tenga tiempo cerrando las ventanas porque me fastidia hasta la luz del sol. Mencionabas algunos aspectos. ¿Cómo salir de allí y qué otras áreas puede uno encontrar para decirle a alguien que está en esa situación, sabes que esto no es correcto, la situación que estás viviendo te está hundiendo más? ¿Qué impacto tiene esa soledad, ese aislamiento? Mencionabas, bueno, el ejercicio, el aire libre, el respirar, pues son los 8 remedios naturales, ¿no? Casi Sí. ahí retratados. Pero qué otros aspectos puede alguien implementar para ayudarse en las áreas emocionales y físicas? Bueno, pastor, ahí está el área social. Ok. El área social porque nosotros somos seres sociales. Dios nos hizo seres sociales. Si Dios hubiese querido que Adán estuviera solo, no hubiese creado a Eva, porque sencillamente hubiera dicho, no, pues el hombre puede estar solo, ¿para qué le hacemos compañía? Y ahí es donde entra el área social. Nosotros debemos tener redes de apoyo. Ujú. Es necesario las redes de apoyo. ¿Y qué son las redes de apoyo? Bueno, las redes de apoyo puede ser, llámese la familia. En este país estamos quizás viviendo algo que es la parte de una soledad, ¿cierto? Pero ahí donde podemos utilizar la tecnología, tener contacto con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos. No es bueno nosotros enfrascarnos en nosotros mismos y no socializar. Es necesaria, es muy importante el área social, esas redes de apoyo que nosotros tengamos. Es Ujú. necesario mantener esas conexiones, no tratar de solucionar nuestros problemas solos. A veces decimos, es mi problema, es lo que a mí me pasó, a nadie le importa. Bueno, realmente sí importa. Siempre todos tenemos a alguien, alguna persona que somos importantes para alguien y es necesario muchas veces cuando estamos en problemas no vemos más allá de lo que pudiésemos ver y es que nosotros necesitamos tener esa vinculación social. Ujú. Entonces, ahí juega una parte muy importante lo social. Ey, no tengas miedo, no sientas pena que si estás pasando por alguna dificultad de llamar a una persona de confianza, ya sea el pastor o ya sea un familiar, algún ser querido que tienes bastante confianza con esa persona, o sencillamente arrodillarte, orar y decirle, Dios, yo sé que esto no está bien, porque nos estamos dando cuenta, si a nivel social te quieres aislar, si a nivel social no quieres hablar con nadie, hay algo mal. Ahí nos podemos dar cuenta de que, hey, no quieres ayuda de nadie, no quieres hablar con nadie, eso te está mostrando de que hay un problema que tienes que empezar a solucionarlo porque se puede magnificar y va a traer peores consecuencias. Entonces, tengamos en cuenta lo social, somos seres sociales, necesitamos de las demás personas. Sí, y es ahí donde, bueno, añadiendo a lo que mencionas, es ahí donde pienso en los consejos bíblicos, ¿no? Precisamente el Señor
dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, congregarse en la iglesia, asistir, a estar en persona, a rodearse de otros, ver a otras personas, salir, interactuar, ayuda en la construcción de una mejor salud mental. Y el otro factor que mencionas de la oración, es tan diferente la oración grupal a la oración individual, porque tiene su lugar, ¿no? Yo no voy a estar orando en un espacio público compartiendo mis detalles privados, pero cuando tengo un compañero de oración, una pareja misionera, una persona con el que comparto, un hermano, una hermana de la iglesia con el que tenemos una relación de oración, de respeto y compartimos motivos y oramos juntos, o simplemente en la misma familia creamos esos vínculos, he visto una bendición muy grande porque es probable que lo que yo estoy pasando cuando interactúo con otro, me doy cuenta que mi problema era mucho más pequeño que lo que realmente era, porque veo que hay alguien más que realmente estaba pasando por una crisis mucho mayor que la mía, o inclusive me doy cuenta que hay alguien en peores condiciones. Y me he dado cuenta, hermana Elizabeth, que a veces tú terminas en una red de apoyo ayudando a alguien más. O sea, tú fuiste, estabas herido, estabas golpeado, estabas como de muerte y resulta que caíste en una red de apoyo y resultaste ayudando a alguien más. Y cuando uno deja de enfocarse en su propio problema, entonces, y comienza a mirar en ese contacto con otros las necesidades de los demás, entonces le quitas un poco de prioridad a tu problema, miras el del otro y eso te hace crecer, te hace crecer. Pero mencionabas algo más que me llamó la atención. ¿Cómo es que la parte espiritual también puede ser un factor clave en la salud mental? ¿Podrías hablarnos un poco más? Bueno, en varias investigaciones que se hicieron se dieron cuenta que algunos pacientes que tenían enfermedades crónicas, em, había un grupo de pacientes que eran un poco más resilientes, es decir, sobrellevaban más fácilmente la adversidad, se mostraban un poco más tranquilos, un poco más positivos hacia el futuro, y se dieron cuenta que este grupo de personas eran pacientes que tenían, digamos, una creencia en un Dios, en un ser superior llamado Dios, y esto empezaron a darse en cuenta que era un factor protector. Entonces nosotros como cristianos contamos con una fuente supremamente grande a comparación quizás de quien no cree o no cree en un Dios poderoso, y es la parte espiritual. Cuando yo creo en Dios y yo llego a un punto en el que digo, Dios mío, yo siento que no voy a poder y dejo mi problema en las manos de Dios, esto es terapia para mí, porque digo, hasta aquí llegué, aquí no puedo más y estoy reconociendo que no puedo sola, que necesito la ayuda de alguien más y ese alguien más en estos momentos, el más cercano a mí, va a ser Dios. Si yo se lo dejo en las manos de Dios, esa parte espiritual me va a ayudar muchísimo porque voy a decir, hey, descargué mis preocupaciones en Dios. No es fácil, pastor, no es fácil porque nosotros podemos orar y confiar mucho en Dios, pero muchas veces las oraciones que nosotros hacemos a veces quedan en silencio o quizás para nosotros decimos, hey, yo estoy orando y nada está pasando, pero Pasa por el nada. hecho de que la oración no tenga una respuesta inmediata como nosotros queremos, no quiere decir que Dios no esté actuando, Dios está actuando, de una u otra forma Dios está actuando. Amén. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Si tú eres creyente, si tú crees en Dios, déjale tu problema a Dios, pero después de dejarle tu problema a Dios, haz algo de tu parte y es empieza a evaluar estas áreas que hemos tratado y si crees en el área espiritual, congrégate, ora, ve a cantar, ve a orar y mira, muchas veces nosotros a veces el sermón que necesitábamos era el sermón que nos perdimos cuando nos fuimos a la iglesia. Ya. En medio de cada dificultad es necesario. No nos van a dar ganas de ir a la iglesia, no van a dar ganas de ir a la iglesia porque con estos climas también uno quisiera mejor veo el programa por la televisión. Igual va a ser lo mismo, no es lo mismo, necesitamos sentir el calor humano, necesitamos sentir el abrazo de los hermanos, que nos estrechemos las manos, de que podamos, decir, hermano, te extrañamos, hermano, tal cosa, eso nos hace sentir bien, eso es terapia para nosotros. Entonces, dejémonos querer, dejémonos hablar por Dios, dejémonos hablar por los hermanos, y esto es muy, muy importante. Yo quisiera compartir algo
y es que en una situación de salud de mi esposo, que estábamos pasando por un momento difícil, eh, fue un momento en el que estaba en la clínica y dijeron, hey, tienes que salirte del cuarto porque vamos a tener que entubar a tu esposo porque las complicaciones de salud cada vez son peor. En ese momento estaba sola, sin nadie quien poder decirle, hey, pasó esto, me siento triste, me siento preocupada, me siento abrumada, en fin. Y cuando iba y saliendo de la habitación, anteriormente había visto que en el hospital había un centro de oración. Yo dije, me voy para allá, va a ser mi refugio, tengo que orar, tengo que pedirle mucho a Dios de que me dé fortaleza. Y en ese momento, cuando iba en el ascensor, entró una persona, iba hablando por celular y vio que en mi rostro estaba reflejada la tristeza, la desesperación, la angustia, y me dice, ¿qué tienes? Cuando me dice, ¿qué tienes? Yo empiezo a llorar inconsolablemente y empiezo a contarle a esa persona. Esa persona me dice, hey, vamos, que yo te voy a acompañar. El solo hecho de que esa persona me preguntara cómo estás y yo pudiese expresar lo que sentía, eso me hizo sentir mejor. Que esa persona me abrazara y me dijera, ay, ven, yo no te conozco, pero quiero estar contigo aunque sea media hora para ayudarte, eso me hizo sentir mejor. Y en ese momento no sé si esa persona era adventista o no era adventista, cristiana, no cristiana, lo único que sé fue que en medio de todo lo que expresaba y yo decía, he orado a Dios, pero no veo respuesta. He orado a Dios y las cosas se empeoran. He orado a Dios, pero no encuentro ninguna solución. ¿Qué está pasando? Y esa persona me dice, hey, ten cuidado con lo que dices, porque en este momento, en este lugar, está Satanás y Satanás quiere que tu fe vaya a desfallecer. No le permitas eso a Satanás. No permitas de que esta situación vaya a desfallecer tu fe. Cristiana o no, no lo sé, pero Dios envía personas en el momento indicado para que digan, hey, tú no estás solo, debes empezar a tener en cuenta de que es un proceso, pero estás en medio de la tormenta. Cuando estamos en medio de la tormenta sentimos que nunca vamos a salir de ahí, pero esa es mi invitación. Hey, necesitamos dejarnos abrazar, dejarnos querer, dejarnos ayudar por las demás personas. Nosotros solos no podemos, necesitamos ayuda divina, pero también necesitamos ayuda humana. Amén. Wow, qué impactante testimonio. De repente en otra oportunidad nos contarás otro pedacito de ese testimonio, pero quiero aprovechar, creo que has dado en un punto clave y quiero decirle a alguien que está luchando y está de alguna manera sintiéndose solo. Dice Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos están sucediendo en otros hermanos alrededor del mundo. Pero el Dios de toda gracia, el que te llamó a la gloria eterna en Jesucristo, cuando hayas padecido un poco de tiempo, él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que este es un texto muy importante porque, bueno, ya llegando al final de esta conversación, necesitamos entender que no somos una isla. Tú no eres una isla. Yo no soy una isla. Dios nos creó como seres sociales. Pero también entender que nos creó con emociones, nos creó con criterio. Somos seres con criterio. Dios nos hizo vulnerables, susceptibles. Y por eso Él está comprometido, porque el pecado hace más susceptible al ser humano. O sea, esas emociones las aumenta. Las sensaciones de ira, de todo, con el pecado, pues se convierten en pecado. Y hay reacciones y hay, entonces la situación de soledad se transfiere y se convierte en depresión.
y termina. Entonces, todas esas emociones que eran emociones positivas, que tenían un propósito en el ser humano de protegernos, de ayudarnos a identificar, a validar nuestros sentimientos, con el pecado se han convertido en un problema. Entonces, hay que trabajar en ellas, hay que trabajar en ellas. A veces hay que acudir y buscar ayuda profesional. A veces se requiere una orientación, una ayuda psicológica, un psicólogo cristiano, una orientación espiritual, pero también una orientación psicológica profesional. Pero sobre todas las cosas, como dice el apóstol Pedro, a mí me impacta este texto, eh, todos los hermanos, dice Pedro, sufren lo mismo. O sea, en todo el mundo hay padecimientos, hay necesidades, hay angustia, hay, ¿sí? Pero es poco. Luego el Señor nos restablecerá, nos afirmará. Entonces, es bonito saber que cuando pasas por el medio de la tormenta, por el valle, así como cuando uno va, a veces voy en la carretera y me encuentro con una tormenta. Estábamos haciendo un viaje hacia Kentucky con mi familia y entramos en una tormenta, una lluvia torrencial, no podíamos ver el camino y muchos carros estaban ahí detenidos y otros avanzaban lentamente y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Teníamos los niños durmiendo, le dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir, vamos a ir lento, pero vamos a seguir. Pusimos las luces de emergencia y comenzamos a avanzar lentamente y de repente después de 15 minutos, bajo una fuerte lluvia, salimos y atrás se veía esa nube espesa, oscura. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo van a esperar los que estaban ahí parados, no? Ahora, si hay mucha lluvia y no puedes ver, tienes que pararte, ¿no? El riesgo puede ser mayor. Pero si no avanzas, si no das pasos de fe hacia adelante, te vas a quedar debajo de la nube negra. Entonces es necesario que como seres humanos identifiquemos esas necesidades y las llevemos a Dios, echando vuestra ansiedad. Dios tiene cuidado, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y de repente hay alguien que está luchando, batallando con alguna situación de esta. ¿Qué consejo final podríamos darle a esa persona, hermana Elizabeth? Alguien que está batallando con esas emociones, con ese problema de salud mental. ¿Qué consejo, qué motivación podríamos darle al cerrar la reflexión de este día? Pastor, algo clave desde mi experiencia personal es no victimizarnos. Cuando nosotros nos victimizamos, no vamos a ayudar en nada. Nosotros muchas veces en todas las experiencias no tan buenas que he pasado, a veces decimos, hey, pero es que a mí es la única que me pasa. ¿Qué Ujú. estaré pagando? ¿Qué será lo que está sucediendo? ¿Porque a mí Dios me está castigando? ¿Qué hice de malo? En fin, el victimizarnos no va a solucionar nada. Y cuando entramos a un hospital y vemos de que usted no es el único que está enfermo, usted no es el único que está pasando por una situación difícil y vemos a nuestro alrededor y decimos, hey, hay personas en peores condiciones que la mía. Entonces, no nos victimicemos. Nosotros, a pesar de la situación por la que estemos pasando, es necesario nosotros mirar alrededor y dice, hay otras personas en peores condiciones que la mía. Entonces, independientemente sea cual sea la situación, es necesario reconocer y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O me lamento por lo que estoy pasando o acepto mi dificultad, que es una de lo primordial en la resolución de un problema, es aceptar. Yo tengo que aceptar que tengo un problema que quizás no lo puedo solucionar porque hay problemas que no tienen solución, solamente Dios puede dar la solución, pero si hablamos de la muerte no tiene solución solo cuando Cristo venga, pero tenemos una esperanza. Entonces, es no dejarnos llevar a la desesperación, al abatimiento, y es aprender a convivir con lo que estamos viviendo en el momento. Ujú. Estoy pasando por una situación difícil. ¿Qué puedo hacer para que esa situación no se vuelva más difícil de lo que es, sino que pueda yo sobrellevar esta situación? Y ahí es donde digo, bueno, ya nos dieron pautas y esas pautas tengo que empezarlas a poner en práctica en mi vida. Entonces, necesitamos empezar a mirar estas cosas y decir, bueno, tengo que tener la valentía para poder continuar con mi vida. No resulta fácil, pero tengo que buscar qué es lo que va a otorgarme una mejor calidad de vida a pesar de la situación en la que esté viviendo. Y quiero, ya para, digamos, finalizarlo desde la parte bíblica, lo que dice en Filipenses 4 del 6 al 7. Ujú. Dice, no se inquieten por nada. Ahí Dios nos está dando un consejo muy importante en la Biblia en cuanto a la salud mental.
no se inquieten por nada. Ya nos dimos cuenta que las investigaciones dicen el 90% de sus preocupaciones no van a suceder. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Por qué le voy a dar gracias si yo estoy pasando por un momento de dificultad? Dele gracias a Dios, porque quizás su situación hubiese sido peor y debes decir ahí gracias porque quizás no es peor quizás de otras personas. Entonces, miren lo que dice ahí. No se preocupen, dejen todo en oración y ruego a Dios, presenten su petición. Dios conoce todo, pero Dios quiere que tú le digas y abras el corazón. Dios, tengo miedo de que la muerte toque mi vida. Dios, tengo miedo de que un divorcio toque mi hogar. Dios, tengo miedo de que las drogas y todo toquen a mis hijos. Dígale el miedo a Dios, preséntenselo a Dios y denle gracias también, independientemente de la situación que esté. Y mire lo que pasa si hacemos ese ejercicio. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, cuidará su mente, cuidará su salud mental, le ayudará a toda esa situación de estrés por la que estás pasando y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué más solución que esa, pastor? Amén. Dejar las cosas en manos de Dios, hacer lo que humanamente puedo hacer y buscar ayuda. Esas tres cosas. Déjale todo en las manos de Dios. Empieza a evaluar las cuatro áreas de tu vida, qué cosas debes mejorar, qué cosas tienes que cambiar. Y una tercera es, si tienes que buscar ayuda profesional, hazlo. Es necesario, Dios nos da las herramientas, creemos en Dios y por el hecho que busquemos una ayuda profesional no quiere decir de que no tenemos fe. Sí, nosotros tenemos fe. Personalmente, soy cristiana, paso por momentos de dificultad, de angustia, pero también he tenido que buscar ayuda porque es necesario. Entonces, mejor consejo, Filipenses 4 del 6 al 7 para que sea Dios el que nos pueda ayudar en cada momento de dificultad. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este espacio y vamos a orar. ¿Te gustaría orar, Elizabeth? ¿Sería fácil para ti? Por favor, una oración Y para claro que cerrar. sí. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en estos momentos estamos ante tu presencia, un grupo de hijos tuyos con problemas, con dificultades, con tristezas, con alegrías, con enojos, pero no dejamos de ser hijos tuyos, hijos que necesitamos de un Padre consolador, de un Padre que nos abrace, de un Padre que nos consuela y un Padre que pueda estar con nosotros en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. No es fácil pasar estos momentos de dificultad, pero sabemos de que si confiamos en ti, en medio de la adversidad, tú vas a estar con cada uno de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, acompañándonos. Ayúdanos a sentir tu mano poderosa, ayúdanos a sentir tu abrazo, Señor, en medio de la adversidad. Y sabemos, Señor, de que cada palabra que necesitamos tú, Señor, la vas a dar por medio de tu palabra, por medio de la congregación con los hermanos, por medio de cada acto de amor que tú nos puedas mostrar, eh, que siempre podamos nosotros estar aferrados a ti, podamos estar agradecidos independientemente de la situación en la que estemos. Ayúdanos, Señor, a mejorar cada día en nuestras cuatro áreas, la espiritual, la emocional, la física y la espiritual, y que siempre, Señor, podamos estar aferrados de tu mano y que sea cual sea la dificultad, siempre podamos estar confiados en que en tu nombre, Señor, podemos vencer cualquier dificultad. Dejamos en tus manos a cada hermano y a cada circunstancia o problema por la que estés pasando. Que tú seas quien soluciones cada una de sus dificultades, pero sobre todo, Señor, que aprendamos, Dios, a aceptar tu voluntad. Todo te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad y qué bueno que hayas podido estar allí con nosotros acompañando este espacio y por supuesto compartiendo juntos de un mensaje de bendición. También gracias, hermana Elizabeth, por tu compañía, apoyo. Ha sido maravilloso, fundamental y deseamos para ti, para tu familia, mucha bendición allí en New York, pero también allí en Colombia y en cualquier otro rincón donde se encuentre la familia. Muchas bendiciones para Amén. ustedes y gracias Muchas por, gracias por la invitación, pastor. bueno, bendiciones.